Buenas, avanzando en gran parte en el estudio al Código de Procedimiento Administrativo, hoy estaremos hablando de un nuevo título. Ya entramos al título cuarto, un título diferente al que veníamos desarrollando en videos anteriores principales, que era el título 3, y estaremos hablando de los procesos de cobro coactivo en el Código de Procedimiento. Adentrándonos en el título cuarto del Código de Procedimiento, iniciamos con el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Así se describe el título. ¿Y qué es el procedimiento administrativo de cobro coactivo? Bueno, es el procedimiento o las reglas que deja el Código de Procedimiento para dar inicio al cobro coactivo. Inicialmente, ¿qué es el cobro coactivo antes de adentrarnos en el título? Bueno, básicamente el cobro coactivo es la posibilidad de que la misma autoridad administrativa tenga funciones de ejecución fiscal. Devolvamos el disco para entender más. ¿Qué significa tener funciones de ejecución fiscal? Es que la misma autoridad vaya y no desarrolle en una sede judicial un proceso de cobro de sus obligaciones a favor, sino que las desarrolle en su propia entidad. Es decir, es una facultad excepcional otorgada a las administraciones públicas para poder hacer efectivas las obligaciones a su favor. Busca, desde el punto de vista, desarrollar la eficiencia administrativa, dado de que no se tendrán que presentar demandas ante autoridades judiciales, si no lo considera competente, para realizar las acciones de cobro de obligaciones que estén a su favor o de derechos adquiridos a su favor. Entonces, la facultad de cobro por intermedio del procedimiento administrativo es esa posibilidad excepcional que se crea para poder conseguir de forma eficiente la recuperación de los dineros que hacen parte del funcionamiento de la estructura institucional pública. Vamos a adentrarnos en este tema que va a ir comenzando a crecer y que hoy iniciamos con el estudio general. Vamos a ir avanzando y vamos llegando a un estudio especial que a continuación estaremos determinando. A continuación desarrollaremos el tema que tiene relación directa con cobro coactivo, iniciando por los artículos determinantes del Código de Procedimiento. Artículo 98. Vamos a acomodar aquí la imagen para que sea mejor. ¿Listo? Dice, la norma se describe deber de recaudo y prerrogativa de cobro coactivo. Bueno, aquí inicialmente la norma lo que nos expone es la posibilidad y el deber o la obligación de la entidad pública de hacer efectiva las acciones de cobro o buscar la ejecución de las, digamos, de los activos determinados en título que estén a favor de la entidad pública y que puedan convertirse en una obligación reconocida y que hagan parte del presupuesto de la entidad que va a desarrollar la acción de cobro. Entonces dice, deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104. Como aquí nos invita a remitirnos al 104 y desde el 104, en el 103, perdón, ya arranca lo que es ya no la parte procesal administrativa, sino el Código Contencioso Administrativo, que es un código de naturaleza más jurisdiccional que está compilado dentro de la misma Ley 1437 del 2011. Por eso se divide en dos nombres: Código de Procedimiento Administrativo, que es el procesal general de la administración, y el Código Contencioso Administrativo, que es el procesal de las entidades jurisdiccionales con competencia administrativa.
Entonces, entendiendo esa base, nos remite la norma al artículo 104 que dice, vamos a continuar con lo que decía, las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104, lo transcribí acá y dice, para, para los solo efectos de este código, dice, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación, las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital, y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%. Mire, este parágrafo que describe el artículo 104 es clave en muchas ocasiones en los concursos de mérito cuando determinan en ejemplos o en descripciones de caso cuando se considera a una entidad de naturaleza pública. Y lo que describe este código, del cual cita el artículo 104 específicamente su parágrafo, ¿desde cuándo se le considera una entidad pública? Y aquí la norma lo dice, y lo volvemos a leer. Dice, las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital, no inferior, sino igual o superior al 50% de su capital, y los entes con aportes en participación estatal igual o superior al 50%. Dice, ahí está claro. Para solo los efectos de este código se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal con independencia de su denominación. ¿Va? Entonces, todo órgano de naturaleza pública donde tenga una participación superior al 50% se entiende por entidad pública. ¿Listo? Si es más del 50% es una entidad pública. Entonces, teniendo claro esto, volvemos a la norma. Dice, las entidades públicas definidas en el parágrafo 104, que son todas aquellas que tengan participación o recaudación igual o superior al 50%, ¿listo? De su capital o de su participación. Dice, deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, es decir, deberán hacer gestión que conste en un documento que preste mérito ejecutivo de conformidad con este código. Bueno, en este código ya encontramos las reglas en las cuales se puede encuadrar un documento que presta mérito ejecutivo. Vamos a recordarlas aquí de rapidez, ¿va? Aquí está. Bueno, aquí hablamos en otro video de la excepción de pérdida de ejecutoriedad, pérdida de la ejecutoriedad del acto, ejecución en caso de renuncia, carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades, presunción de legalidad del acto administrativo y firmeza del acto administrativo, que desde ahí, cuando está en firme, en que nace su poder ejecutorio. Entonces, volvemos. Ya tengamos en cuenta que el capítulo a tener para poder hablar de creación de responsabilidades y de ejecuciones es el artículo desde el 87 y el capítulo octavo, perdón, conclusiones del procedimiento administrativo. Aquí tenemos al 87, tenemos a la presunción de legalidad de los actos del 88, carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades, 89. ¿Listo? Vamos a seguir entonces, nos pasamos ahora al artículo que corresponde al caso concreto. ¿Listo? Pasamos al artículo 99, teniendo claro que las condiciones establecidas desde el artículo 87 crean la firmeza de un acto y al mismo tiempo la configuración de un título ejecutivo. Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. ¿Listo? Prestan mérito ejecutivo para su cobro coactivo siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible de los siguientes documentos. Bueno, miren, nos vamos a encontrar con esta frase, que es la frase que amarra la legalidad o la viabilidad de la constitución de un documento que preste mérito ejecutivo. Siempre tiene que estar expresa. La obligación debe estar clara
Y de esa expresión y esa claridad tiene que llevarme a que sea exigible. Es decir, encontramos tres características que debe constituir un documento que presta mérito ejecutivo. Que la obligación sea clara, o sea, que sea muy bien determinada. Que sea expresa, o sea, que determine a quiénes son los sujetos, y las competencias del cargo, y está muy bien determinada. Y que sea exigible, o sea, ¿qué significa? Que se haga de conformidad a unas competencias específicas y a una determinación de la obligación. No podemos exigir algo que no tenga competencia, que no haya sido creado con base en la ley y que al mismo tiempo los modos en su creación no cumplan con sus requisitos de legalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que sean exigibles? Entonces, el cumplimiento de todos esos tres parámetros, claridad, determinación expresa y la exigibilidad, o sea, el cumplimiento de la mano de todos los requisitos de legalidad y al mismo tiempo de los procesales, hace que un documento cualquiera, se le dé valor ejecutivo y que pueda prestar mérito de ejecución a favor del Estado. ¿Listo? Sigamos entonces. Numeral 1. Todo acto administrativo, iniciamos con la descripción del acto, ejecutoriado, o sea, ¿qué significa un acto administrativo ejecutoriado? Lo vimos en los anteriores videos, que es un acto administrativo que sobre él ya no opera recurso alguno o si fueron operados fueran resueltos. Se puede decir que toda discusión que tenga relación directa con la viabilidad y legitimidad del acto ya fue resuelto en sede administrativa. Es en ese momento donde se le da facultad o posibilidad ejecutoria al acto administrativo. Entonces dice, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas, mira lo que dice, que imponga a favor, o sea, debe ser determinado y reconocido la deuda o el acto o la obligación a favor de la entidad pública a las que se alude el parágrafo del artículo 104. Nos vuelve a citar el artículo 104 y lo volvemos a leer. Dice, para los solo efectos de este código se entiende por entidad pública, y escribe, todo órgano, organismo o entidad estatal con independencia en su denominación, las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% del capital y los entes con aportes de participación estatal igual o superior al 50%. ¿Listo? Ahí describe a todo lo que se considera entidad pública. Entonces, ahí dice, digamos la norma que la norma que alude a la descripción de este párrafo y que la obligación de pagar una suma líquida de dinero en los casos previstos en la ley. Es decir, lo que intentamos explicar aquí, por mucha disposición o voluntad que tenga una entidad pública de reconocer un valor de dinero, una obligación o una representación dineraria a su favor, esa obligación debe estar expresamente determinada en la ley. Si la obligación no está expresamente determinada en la ley, si básicamente lo que se hace es como un invento de reconocimiento o de deber o de obligación a favor de una entidad pública, no cumple con los requisitos de legalidad y al mismo tiempo no prestará mérito ejecutivo. Entonces, ya sabemos que esto busca generar mecanismos para la acción efectiva de recuperación de dineros a favor de las entidades públicas. Sigamos. Numeral 2. Ya dijimos que el primero es todo acto administrativo ejecutorial. El segundo dice las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del Tesoro Nacional o de las entidades públicas que alude el parágrafo del artículo 104. Vuelvo y sabemos cuáles son las del 104, de nuevo se los leo. Entidades públicas, todo órgano, organismo o entidad estatal con independencia de su denominación. Las sociedades o empresas que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital y los entes con aporte o participación igual o superior al 50%. Ya lo he repetido 3 veces.
dónde y a qué se considera entidad pública, pero vamos en relación a lo que está diciendo la norma. Entonces dice, si hay alguna sentencia emitida a favor de una entidad pública y que la sentencia ya fue debidamente ejecutoriada y que ponga a favor de la entidad pública, que está acá descrita en el 104, las que están, la obligación de pagar una suma de dinero, en ese momento, ese documento presta mérito ejecutivo. Es decir, digamos que por alguna razón la entidad pública demanda a un particular por una afectación a bienes públicos. Dicha demanda comenzó a generarse en el contencioso, se fue desarrollando hasta llegar a un fallo. Ese fallo de primera instancia se resolvió, se apeló y llegamos a un fallo de segunda instancia, ya no habiendo más recursos, pues se aceptó y se reconoció la deuda. Esa sentencia, después de ser notificada, configurada, aceptada y reconocida por el demandado, constituye un documento que presta mérito ejecutivo. Entonces, para los que no son abogados o no son contadores, ¿qué es prestar mérito ejecutivo? Son documentos que con base en su construcción originaria o sus requisitos de legalidad o su cumplimiento de formalidad pueden ser considerados dinero y que con base en esa consideración de dinero pueden ser monetizables. Es decir, en realidad lo que se habla de una sentencia es un papel firmado por una autoridad judicial, pero en el desarrollo de esa firma se generó una controversia que dio como resultado el reconocimiento de la obligación. Es un papel con valor de dinero que va a ser trasladado a favor de la entidad pública y ejecutado por esa misma entidad o solicitado el dinero por parte del deudor para que la entidad lo transforme en cualquier actuación, contratación, digamos, licitación o cualquier forma de desarrollo de sus competencias. Es decir, es volver un fallo judicial dinero público. Eso es lo que se determina. Entonces, en el primero que habla es de actos administrativos emitidos por la entidad que representan un valor dinero, dado que la ley se lo permite. El segundo son sentencias que con base en una discusión reconoce un valor a favor de la entidad pública. La tercera dice, los contratos, y aquí especifica ya la primera actos, la segunda sentencia, la tercera es contratos. Entonces, ¿cuándo con un contrato puede conseguir la administración de dinero? Dice, los contratos o documentos en que consten sus garantías. Las garantías de los contratos son las pólizas o los dineros que se depositen como soporte del cumplimiento de una obligación contractual. Si esa obligación contractual se incumple, la administración con base en el contrato se compromete en, primero, si lo incumple la administración, se compromete en pagarle a la persona por incumplimiento atribuido a su responsabilidad. Pero si la persona contratista incumple su deber, la póliza, adicional a la póliza, los elementos que tengan que ver con responsabilidades dinerarias o con algún otro activo que se ponga como garantía del cumplimiento de la obligación serían los responsables de hacer efectivo esto. Entonces ya esta es una tercera forma en los que la administración puede conseguir recursos de naturaleza públicos, ¿ya? Es en caso de utilizar o hacer efectivas las garantías atribuibles al incumplimiento de un contrato. Entonces dice, junto con el acto administrativo que declare el incumplimiento o la caducidad. Bueno, si bien un contrato se configura con un propósito de ejecutar una obra, si esa obra no llega a su terminación, se constituye una falla en el, digamos, servicio contratado. Y al constituir una falla se debe crear un acto administrativo, como lo dijo acá, que declare el incumplimiento o la caducidad. Dice, con base en ese acto, de la mano con la garantía, se hace efectiva la obligación y pues se vuelve dinero efectivo
y disponible, perdón, contablemente para la administración y poder, digamos, cumplir su propósito. Dice, igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual. ¿Listo? Entonces, todos los documentos que prueben el incumplimiento, así como lo dice acá, el acta de liquidación del contrato, constituyen prueba para realizar la efectiva cobro de las garantías que demuestran el incumplimiento. Numeral cuarto. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, ahí dice, las demás garantías que a favor de las entidades públicas antes indicadas se presenten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación. ¿Ya? Dice a favor de las entidades públicas antes indicadas que presten cualquier concepto, las cuales, bueno, esto también son, digamos, ya no garantías expresas de materia documental en un contrato, sino garantías que se puedan crear, porque esta tiene relación con los contratos, que se puedan crear por lo menos al momento de hacer un acuerdo de pago. Ejemplo, si a mí me están realizando una acción de cobro de impuesto predial y pues me notifican de que me van a la liquidación oficial y yo digo, uy, no, ven acá, yo no tengo el dinero completo, pero yo voy a hacer un acuerdo de pago, voy a abonar un 20% y hago un acuerdo de pago, que es un nuevo documento que constituiría título ejecutivo y mérito ejecutivo, y en ese documento lo soporto con base en un activo que yo tengo, en un CDT que tengo en un banco, que digo, bueno, mire, este acuerdo de pago lo coloco y coloco como garantía el CDT número 001 del banco BBBB, que en el cual se establece que si incumplo el acuerdo, la administración puede hacer efectivo el uso de la garantía para poder ejecutarme. Entonces, este tipo de garantía ya no es contractual porque no se hace como soporte de un cumplimiento de un contrato, sino tiene más efecto en el procedimiento de cobro coactivo con relación a un acuerdo de pago. Entonces es otro tipo de garantía. Ya no es una póliza, ahora puede ser un CDT, ¿sí me voy a entender? O una inversión en bolsa que esté muy bien determinada y que esté establecida, que también puede determinarse en dinero y que se pueda dar como soporte económico para el pago de la obligación. ¿Listo? Por quinto dice, las demás que consten en documentos que provengan del deudor. Bueno, aquí también deja la posibilidad de que el deudor firme letras, ¿ya? O firme un documento como el acuerdo de pago que también presta mérito ejecutivo. Entonces, todos estos documentos, contratos, actos administrativos, sentencias, garantías diferenciales a una póliza de cumplimiento y cualquier otro mecanismo que, digamos, un deudor tenga como opción para cubrir una obligación. Les puedo poner un ejemplo. Digamos que se me está procesando por deber el impuesto predial de una zona de bodegas que es de mi propiedad, ¿sí? Y esa zona de bodegas equivale la deuda a 1.000 millones, pero las bodegas cuestan 200.000, un ejemplo. Entonces yo digo, no, pero yo tengo una casa que cuesta 1.000 millones. Como me piden una garantía para hacer el acuerdo de pago y a lo mejor no tengo, digamos, creo un título en el cual se coloque como garantía la obligación y la registramos ante instrumentos públicos y coloco el inmueble como garantía del cumplimiento. Registramos eso en instrumentos públicos, digamos, el reconocimiento de la garantía, y pues la administración ahí tiene un documento que determina
un inmueble a su favor, que puede ser vendido, liquidado y después tomado el valor para cubrir la obligación con la cual se quiere garantizar un posible acuerdo de pago. Entonces, ya ahí con ese ejemplo cumplimos digamos, el quinto ejemplo relacionado con los documentos que pueden prestar mérito ejecutivo a favor del Estado. ¿Listo? Artículo 100, perdón, dice, reglas de procedimiento. Para los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes reglas. Bueno, aquí son muy expresos y dice, los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. ¿Qué nos está diciendo? Aquí vamos a comenzar a abrir el rango de funcionamiento del proceso de cobro. Dice, los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. En todo el estudio que hemos hecho del Código de Procedimiento, siempre nos ha quedado claro que si existe una norma de carácter especial, se debe regir por ello. Vamos a poner ejemplo. Ejemplo, si existe una norma de procedimiento que determine un caso específico en materia aduanera, es mejor tomar la norma del Estatuto Aduanero o la norma del Código General del Proceso. Se lo dejo como pregunta. ¿Listo? Si se habla de un debate o un proceso que tenga relación con un tema tributario, es mejor tomar la norma que establece el Estatuto Tributario o tomar la norma del Código General del Proceso. Normas especiales, casos especiales. Normas generales, casos generales. ¿Listo? Entonces, vuelvo de nuevo a la situación y dice la norma, reglas de procedimiento. Primero, los que tengan relación con los casos especiales se regirán por ello. Es decir, si vamos a procesar un caso y existe la norma particular, tomemos esa y le decimos al Código de Procedimiento, si usted nos sirve como fuente general y lo vamos a citar al artículo 100 porque nos está remitiendo a la norma especial. Siempre ponemos ley 1437, artículo 100, fundamento que me permite tomar la norma especial y colocarla como elemento de sustento procesal. ¿Listo? Numeral 2. Los que no tengan reglas especiales, ahí es donde entra el Código General del Proceso, se regirán por lo dispuesto en este título, que es el título de iniciación del proceso administrativo coactivo, por eso lo llama proceso administrativo coactivo, y en el Estatuto Tributario. Ahí pongamos carita. ¿Por qué? Porque si bien el Código General del Proceso habla de proceso administrativo coactivo, solamente lo cita como descripción genérica, porque enseguida nos remite a una norma de carácter especial que configura el proceso de cobro coactivo de manera muy específica. Es decir, este numeral 2 nos está diciendo que aparte de esta norma, tenemos que ir al libro de procedimiento administrativo del Estatuto Tributario y extraer de ese libro lo correspondiente a cobro coactivo. ¿Para qué? Para iniciar cualquier proceso de cobro coactivo. Tenemos que citar, oiga, pero si el caso es un caso de tipo policial, por ejemplo, yo prefiero ir al Código General del Proceso y después y apoyarme en él porque es una norma general. Sí, pero digamos si ese acto busca reconocer una suma de dinero a favor de la entidad y dicha entidad no tiene una norma dentro de las normas generales que facilite la acción de cobro, pues te vas al Estatuto Tributario y aunque parezca una norma que no tiene que ver con el caso, este numeral 2 me está diciendo que la puedo coger, sustraer y volverlo una norma del Código General del Proceso. De este modo se ahorró la ley 1437, digamos, la posibilidad de transcribir lo que ya estaba en el Estatuto Tributario. Y dijo, conéctame el Código General del Proceso en su artículo 100, numeral 2, y extiende el poder normativo hasta el Estatuto Tributario. Te lo traes y lo pegas donde necesites. Es decir, si quieres cobrar una sanción
que emita una entidad pública de cualquier tipo, tienes que ir al Código de Procedimiento y desde el Código de Procedimiento saltar al Estatuto Tributario, el libro de cobro coactivo, ¿va? Esto es bonito, pero también nos enseña a que el derecho no es solo general, como lo puede establecer el código, ni solo especial de su área. En ocasiones, cuando es muy especial y se quiere desarrollar una actividad de competencia diferencial a la diaria de la entidad, toca trasladarse a una norma digamos, de competencias más regulares, más constantes, y tomarla como fuente del desarrollo del nuevo proceso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos extiende la capacidad normativa a una mayor posibilidad, pero les recuerdo, todo eso lo podemos hacer solo si existe una norma que sea conectora. Es decir, aquí la norma conectora es el numeral 2 del artículo 100, que me está dando permiso a que yo salte entre normas para defender un derecho mío, ¿va? Eso es, digamos, parte de lo bonito del derecho. Numeral 3 dice: aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario, o sea, ya aquí va específicamente al tema tributario, se aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario. O sea, las tres disposiciones me dicen, las que tengan reglas especiales se regirán por ellas, ¿va? Las que no tengan reglas especiales se regirán por el Código y por el Estatuto Tributario, la parte de cobro coactivo. Y la tercera me dice, aquellos relativos a obligaciones de carácter tributario, obviamente, se tienen que regir por las disposiciones del estatuto. O sea, de lo general a lo especial, ¿va? Ahí vamos, ¿listo? En todo caso, para los aspectos no previstos en el estatuto tributario, mire cómo esta norma amplifica el rango de funcionamiento de las acciones de cobro. Mire, para los aspectos no previstos en el estatuto tributario o en las respectivas normas especiales, o sea, si no las encuentra en las generales, en las especiales y en el estatuto, en cuanto fueron compatibles con esos regímenes, se aplicará las reglas de procedimiento establecido. Miren, esta norma fue copiada literalmente de la ley 1437, por eso podemos encontrar algunos errores de actualización, porque mire lo que dice: se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la parte primera de este código y en su defecto en el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, porque se actualizó y se le cambió el nombre, en lo relativo a los procesos ejecutivos singulares. Imagínense que este artículo 100 es tan bendecido que nos dice que sin importar la acción, cuando la acción es de carácter general, primero nos apoyamos Código General del Proceso. Segundo, si hay alguna norma que tenga relación directa con el caso concreto, la tomamos de manera especial. Si adicional a eso nos falta argumento normativo, nos vamos al estatuto tributario y tomamos lo del estatuto tributario. Pero si después de eso en el estatuto tributario no es suficiente, entonces nos remite al Código General del Proceso, que tiene un proceso de carácter importante que se llama el proceso ejecutivo, que es el mismo proceso, bueno, no el mismo, es el desarrollo de un procedimiento similar, con vocabularios casi similares, con etapas casi similares, pero interpretado y determinado específicamente el fallo por un juez y no por una autoridad administrativa. Entonces, si nos falta norma, como ya lo dijimos, Código General, norma de carácter especial, estatuto tributario, y nos falta algo para completar, nos remitamos al Código de Procedimiento. Código General del Proceso, por andar leyendo igual ahí lo que está en la norma. Nos remitamos al Código General del Proceso, que ese sí, ya, nos resuelve todas las dudas. Entonces, con ese paquete de normas, le decimos a alguien, tú nos debes, y esa persona apenas lea. Iniciando, tiene Código de Procedimiento. Probablemente también estas competencias del Código de Procedimiento Administrativo se configuran con competencias de la Constitución, relacionadas con el debido proceso, derecho de defensa y la parte correspondiente a cobro.
Aparte de eso, se configura todo lo relacionado con las obligaciones expresas de la Constitución. Vamos a las normas especiales del caso y se las sumamos. Y adicional a eso, si no es suficiente, nos vamos al Código General del Proceso. Apenas uno vea toda esa argumentación jurídica que viene del medio mundo, nosotros decimos, hombre, ahí hay que pagar, porque pues, ¿cómo demanda uno la legalidad de un acto que tiene tantas herramientas? Bueno, este artículo 100 dice, júntenme todo y vayan por el dinero, ¿ya? Espero que le quede claro. Me emociono un poco con estos temas, pues porque me gusta mucho la parte de hacer efectivas las obligaciones públicas. Y pues bueno, si no les parece, hagan su comentario y pues ahí vamos viendo a ver si hay alguna duda, me indican. Igual vamos a hacer más adelante un video que explique el proceso de cobro, pero ya desde el punto de vista tributario, específicamente todo el proceso de cobro tributario, que es la matriz del proceso administrativo de cobro coactivo. ¿Ya? El proceso tributario de cobro tributario es matriz principal del proceso administrativo coactivo. Entonces, entendiendo las etapas, los puntos, los modos, entendemos ese. Pero la norma general que contextualiza todo y con la que también estudiamos y desarrollamos el proceso de cobro tributario es la ley 1437. Entonces, no puedes estar en uno sin estar en el otro. No puedes saber de impuestos sin saber de procedimiento administrativo. Y no puedes saber de procedimiento administrativo sin saber de impuestos. Y no puedes saber de procedimiento administrativo, de procedimiento tributario, perdón, hasta un punto de vista superior, sin antes también no saber del Código General del Proceso, que es una norma que históricamente ha desarrollado unos argumentos importantes para hacer efectiva la acción de cobro. Entonces, aquí hemos visto un conjunto de normas que son vitales para cualquier concurso de mérito que tenga relación con procesos ante el cobro de impuestos o de cualquier tipo de obligación fiscal. También, como les he comentado en otros videos, de cobros de comparendo, de cobros de sanciones ambientales, de cobro de sanciones por incumplimiento al deber legal de emitir una licencia de construcción. Todo lo que sea cobro, todo lo que sea cobro, se rige bajo el marco de estas normas. Entonces hay que entenderlas bien. Me he demorado, son pocos artículos, pero me he demorado porque quiero que quede claro. Duda, pregunta, escriban ahí y ahí vamos viendo cómo le vamos contestando. ¿Ya? Continuando con lo expreso en la norma, el artículo 101 determina lo siguiente. Control jurisdiccional. ¿Qué es el control jurisdiccional? Bueno, es la facultad que tiene la autoridad judicial de determinar la legalidad, la funcionalidad, el debido proceso y, digamos, el seguimiento efectivo de las reglas para hacer, digamos, la acción de cobro efectivo. Hay un control de legalidad por parte de la autoridad judicial y es esta que determina la veracidad de los documentos que están siendo procesados en materia de cobro. Entonces la norma dice, control jurisdiccional. Solo serán demandables, lo que dice el artículo 101, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en los términos de la parte segunda de este código. ¿Qué me está diciendo? Que solo podremos interponer demandas siguiendo los parámetros legales del Código de Procedimiento Contencioso o el Código Contencioso, que es la parte segunda de la Ley 1437, dice los actos administrativos que decidan excepciones. Bueno, como anteriormente y hemos ido hablando, los actos administrativos que deciden excepciones son los actos que son respuesta a la oposición del sujeto procesado contra el mandamiento de pago que se esté efectuando. Entonces, sobre ese acto se puede hacer demanda. El primero. Lo segundo, los que ordenan llevar adelante con la ejecución, que son actos que determinan que el cumplimiento de los requisitos y demás elementos de legalidad determinan el seguimiento de la acción ejecutiva. Esos actos también pueden ser demandados. Y por último, dicen los que liquiden el crédito. ¿Qué es la liquidación del crédito?
La liquidación del crédito es la toma de los valores ejecutados o embargados o recreados o obtenidos contra el valor de la obligación. Es decir, poniéndole un ejemplo, si nosotros solicitamos un embargo a una persona y con base en ese embargo siempre se embarga por un mayor valor para cubrir los intereses que se vayan generando con la obligación, y si hay algún gasto de tipo procesal también se toma. Entonces, con base en eso, la deuda es de 700 millones y se solicita la medida cautelar de embargo por 900 millones. Con base en eso, se hace algo que se llama liquidación de crédito, que es tomar el dinero embargado y cruzarlo contra la obligación. Entonces, obligación 700 millones, intereses generados después de la liquidación de la obligación 20 millones, son 720. Gastos del proceso 10 millones, son 730 millones. Cruzamos los 730 millones contra los 900 embargados. En total nos estarían quedando 170 millones. Esos 170 millones es el saldo de la liquidación y ese valor se puede constituir como un saldo a favor de la persona procesada. Esa liquidación de crédito, así se determina, establece un valor que puede ser demandable. ¿Sí me van a entender? Entonces, les quise poner un ejemplo para explicar qué es una liquidación de crédito. Siguiendo con la norma, dice, la admisión de la demanda contra los anteriores actos, los tres que establecimos acá, o contra, y aquí vamos de nuevo, aquí nos da una nueva determinación, o contra el que constituye el título ejecutivo, no suspende el procedimiento administrativo de cobro. Es decir, que la admisión de la demanda que establecen los elementos que están acá y los actos contra los que se constituye el título, que también se pueden demandar, no suspende el procedimiento administrativo de cobro. La entidad puede seguir con el proceso de cobro. Dice solamente, mira lo que dice ahora, únicamente habrá lugar a la suspensión, o sea, del procedimiento administrativo de cobro, y establece dos momentos para poder solicitar la suspensión o dos posibilidades. ¿Listo? La primera, cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, se emitió un acto administrativo, una liquidación, y ese acto estaba viciado o no cumple con los requisitos para que la obligación sea expresa, clara y exigible. Se demandó y se emitió una suspensión provisional de la jurisdicción por la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Es en ese momento donde está la posibilidad de suspender el proceso de cobro. Es el primero. Cuando la jurisdicción contencioso suspende el proceso que tiene relación con la liquidación de una obligación ejecutiva. ¿Ya? Es en ese momento donde se suspende el proceso de cobro. Que no se nos olvide, vamos a tratar de ubicarlo en el caso concreto, es que el proceso de cobro es un proceso que se está adelantando independiente de la demanda. Entonces la demanda ordena suspender el proceso de cobro, es en ese momento donde se puede suspender, no en los anteriormente establecidos. Es uno de los momentos donde se puede suspender. Hay dos procesos. No, que uno es de naturaleza administrativa y el otro es de naturaleza judicial. Sí. Que tiene más valor de naturaleza judicial. Sí, pero solo en los momentos en que determina el caso específico, no en cualquiera. El proceso puede seguir mientras no sea dentro de los dos elementos que están aquí. Sigamos. Mire lo que dice la norma. A solicitud del ejecutado, o sea, la persona procesada, en el proceso de cobro coactivo. O sea, volvamos ahora aquí al proceso administrativo. Dice, a solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida la excepción, dentro del proceso solicitaste una excepción contra el mandamiento de pago, o el que ordene seguir adelante con la ejecución, que es uno de los motivos para la demanda según el caso, esté pendiente el resultado del proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Es decir, comenzó el proceso, pero no se ha decidido, y aquí tenemos el proceso de cobro. Llega una etapa donde tenemos que verificar
la legalidad del título, pero eso solo lo podemos hacer cuando se decide en sede judicial la veracidad del título. Entonces es en ese momento cuando decidimos o cuando nos damos cuenta de que esa legalidad del título se ha obtenido solamente en la práctica del proceso de judicial. Cuando el proceso judicial decía el título es legal, ¡prum!, se sigue con el proceso. Mientras tanto, como hay una etapa que interrumpe la ejecución del proceso de cobro, o sea, que interrumpe la posibilidad de seguir adelante con el proceso de cobro, dice, salvo lo dispuesto en leyes especiales, esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares. O sea, si bien suspende el proceso como tal, o sea, la etapa final del proceso, si sobre este proceso hay una medida cautelar de embargo, pues esta suspensión, o sea, lo que evita es que avance otra etapa, pero no interrumpe. ¿Por qué? Porque si el proceso judicial que se lleva aquí, ubiquémonos en dos partes, el proceso para este lado, sí, este es el proceso de cobro y este es el proceso judicial. Si el proceso judicial va bien, le dice, párate ahí, no sigas, pero ya tú hiciste cosas aquí. Este proceso no quiere ser una piedra de tropiezo de sino por el contrario, quiere blindar de garantías de legalidad a las dos partes de este proceso. Entonces, si hay una medida cautelar, no va a decir, no, suspendes, no, déjela. Que si cualquier cosa está mal, con base en eso, te devuelve el dinero. Pero si está bien, una vez el fallo se dé, usted sigue derecho con su proceso de cobro y no perjudica las finanzas públicas, ¿ya? Entonces, como les he estado indicando, la idea es profundizar en la explicación del proceso de cobro coactivo con las herramientas más específicas que me da el Estatuto Tributario en su libro de procedimiento tributario, específicamente el capítulo o los títulos que tengan relación con el proceso de cobro. Esto que estamos haciendo ahora con el proceso administrativo coactivo, así como se llama y como lo establece la norma, es una travesía para explicar cosas que no tengo aquí en la norma. Ya, mire, yo transcribo la norma básicamente para tratar de dar una explicación exacta, como dice la norma. Tratar de completar vocabularios que a lo mejor no les sean de fácil entendimiento para personas que no se dedican a esto en el día a día, ya, o personas que no tienen una formación técnica en materia de derecho o administrativa o económica. Entonces aquí yo trato de como volver lo más fácil posible el entendimiento, pero es clave tener la norma, ya. Y como esta misma norma nos está remitiendo a la norma principal del cobro, tendríamos que trasladarnos a ellas para poder dar una explicación más especial de esto. Pero si me traslado a ella, no estaría explicando esto, sino estaría explicando aquello. Y dejaría la oportunidad de hacer una explicación principal del proceso de cobro. Entonces, por eso me quedo aquí y les dejo ahí la incógnita o la espera de que vayan cuando monte el proceso de cobro coactivo, vayan al video, lo sigan, lo tomen con detenimiento. Puede que me equivoque, porque en el proceso de explicar uno se da cuenta de muchas cosas cuando ya termina, pero les soy sincero, estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo para ser lo más claro, lo más específico, no salirme del tema, porque si me salgo me extiendo más, pero quiero que vayamos bien o que las personas que vean estos videos salgan contentas porque hubo un material que les sirvió de manera gratuita, básicamente, porque todos estos temas, cuando se profundizan específicamente, ya son temas especializados. Y pues yo estoy tratando de volver algo que es especializado, lo estoy tratando de volver más comercial, para que todos los puedan entender. Pero va a llegar un punto donde o nos profundizamos leyendo un poco más, o simple y llanamente nos comprometemos a estudiar todo y tal cual como las normas nos remiten, buscando complementos en vocabulario. Bueno, para terminar, el parágrafo dice lo siguiente. Los procesos judiciales contra los actos administrativos
proferidos en el procedimiento administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, o sea, tendrán prioridad. ¿Por qué? Porque claramente las discusiones que tengan relación con estos temas son discusiones que tienen que ver con recursos públicos. Y todo lo relacionado con recursos públicos tiene gran importancia en su ejecución, porque no es solo dinero, es el dinero que va a ser utilizado para el desarrollo de la función pública. Y esa función pública va de la mano con la visión, con los principios que también protege la rama judicial. Entonces, entre más rápido se dé trámite a los procesos que tengan relación con estos temas, mejor. Y dice la norma, sin perjuicio de lo que corresponda según la Constitución política y otras leyes para otros procesos. Es decir, saben que hay una prioridad en los procesos de tipo constitucional, que por mucho que quiera una autoridad judicial avanzar rápido en una discusión de este tipo, si hay unas prioridades que establece la Constitución y que establece la ley, estarían, digamos, la responsabilidad de resolver un proceso de cobro estaría después de esas responsabilidades constitucionales y legales. Entonces, pues bueno, hasta aquí, perdón, damos terminación al título que corresponde, Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo. Gracias por su atención. Hasta un próximo video. Denle me gusta, comenten, compártanlo si hay alguien que saben que necesita el tema. Critíquenlo, hagan lo que quieran, pero hagan que el algoritmo se mueva. Muchas gracias y hasta un próximo video.